Directo al Corazón con el pastor Iván Bustamante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Dios bendiga a todos quienes esta mañana escuchan y ven Directo al Corazón, un tiempo en el que el Señor Jesús a través de su palabra nos bendice. Quiero compartir con ustedes esta mañana una hermosa palabra que sé que alguien la está esperando escuchar, alguien necesita recibirla en su corazón. Esta palabra está basada en hechos de la palabra de la Biblia, donde Jesús, como Hijo de Dios, como el mismo Dios en medio de nosotros, Emmanuel, hace referencia al perdón de nuestros pecados. Voy a leer puntualmente uno de los tantos textos donde en la palabra nos muestra a Jesús perdonando pecados. Esta palabra está en el capítulo 5 del Evangelio de Lucas, exactamente en el verso 17. Lucas 5:17 dice: Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Estaban en un culto de sanidad, estaban en una administración de sanidad poderosa. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole el medio delante de Jesús. Al ver la fe de ellos les dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados? ¿O decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios, y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Esta historia la hemos visto la mayoría, la conocemos muchísimos, el momento en el que en la casa de Pedro vienen unos hombres, 4 hombres trayendo un paralítico, y la casa estaba tan llena que tuvieron que romper el techo para meterlo por ahí. Lo metieron, lo bajaron con unos lazos y Jesús lo sanó. El Señor me decía esta mañana mientras yo oraba: ¿por qué les cuesta tanto creer que yo los puedo perdonar? Esto viene desde el tiempo de Jesús, desde el tiempo donde la religión atacó verdaderamente la palabra de Dios. Los escribas y los fariseos no podían entender, y hoy en el 2024 todavía esos mismos escribas y esos mismos fariseos y la gente del mundo y los religiosos no pueden entender el poder del amor de Dios, no pueden entender el tamaño del amor de Dios. Es que, como dicen por ahí, nadie ama más las cosas que su dueño. Y Dios nos ama porque somos suyos, porque le pertenecemos. Pero el hombre siempre ha tenido el problema de no tener la capacidad de entender que Dios nos ama, que Dios nos perdona. El título de este Directo al Corazón es: tus pecados no son más grandes que Dios. Tus pecados no sobrepasan a Dios. Mira, hay otra historia donde una mujer es hallada en adulterio. En este tiempo eso era un pecado, todavía sigue siendo un pecado, pero en ese tiempo era castigado con la muerte. En este tiempo no. En este tiempo hay carta de divorcio para aquel hombre o aquella mujer que se ha hallado en adulterio. Y en ese tiempo
encuentran una mujer teniendo relaciones con un hombre que no es su esposo y la sacan a la plaza pública, la exhiben. Eso es lo que le gusta al mundo, exhibir nuestros pecados. Eso es lo que le gusta a Satanás, avergonzarnos del pecado delante de la gente, y la sacan a empujones y la traen delante de Jesús. Escucha, vinieron a tentar a Jesús con el pecado de una mujer adúltera y terminaron todos yéndose con la cabeza abajo, porque la traen delante de Jesús y le dicen: Señor, esta mujer fue hallada en adulterio, y la ley de Moisés dice que toda mujer hallada en adulterio debe morir apedreada. Y venían todos con piedras muy grandes, venían algunos con unas rocas más grandes que su cabeza, venían otros con muchas rocas en sus bolsos, y estaban listos para matarla, para hacer justicia propia, para condenar a otra por su pecado sin haber mirado primero los míos, para venir a destruir a otra sin haber entendido que yo tengo una viga más grande en mi vida. Pero lo tremendo es que Jesús suelta una pregunta. Respondió a una situación como esta con una pregunta, y una pregunta que tocó el corazón de aquellos que condenaban a la mujer. El que esté libre de pecado tiene la autorización de lanzarle la primera piedra. En ese momento los corazones de aquellos hombres y mujeres que se llevaban a dar ley por mano propia fueron confrontados. Pero lo más hermoso no fue allí, porque cada uno empezó a soltar las piedras y a entender que no podía lanzar la piedra porque no estaba libre de pecado. Todos, absolutamente todos, tenían pecado. No pudieron lanzar ni la más pequeña piedra. Y al levantar la cabeza, Jesús le dice a la mujer: ¿dónde están los que te maldicen? ¿Dónde están los que te persiguen? Y la mujer dice: no, Señor, se han ido. Y Jesús le responde: ni yo te condeno. Escucha esto, escucha esto. En cualquier lugar del mundo donde estés, sin importar el pecado que hayas cometido, hoy viene la luz de Dios a tu vida. Hoy viene el perdón de Dios a tu casa. El Señor te está diciendo: ni yo te condeno. Ven, arrepiéntete, vete a tu casa y no peques más. Esto a los hombres, esto a los fariseos, esto a los pecadores los irrita, los molesta. La gente tiene la capacidad de medir el pecado ajeno, pero no tienen la capacidad de medir el suyo. Para ellos, para los hipócritas, para los fariseos, el pecado de ellos es perdonable por Dios, pero el del otro, porque fue más grave, porque fue más grande, porque fue por más tiempo, no es perdonable. He escuchado esa frase en la boca de muchos y es una frase del diablo. Eso no tiene perdón de Dios. ¿Quién eres tú para decir lo que Dios perdona y lo que Dios no perdona? ¿Quién eres tú para juzgar quién merece perdón y quién no lo merece? Dios ama su creación. Dios te ama a ti, no a tu pecado. Dios te ama a ti, no a lo que tú haces. Y Dios puede transformar tu vida y quitar el pecado y quitar el dolor y quitar la maldad con la que has vivido por años. Pero hoy vine a decirte: tu pecado no es más grande que Dios. No dejes que alguien que te está juzgando te aparte de la misericordia de Dios. Tu pecado no es más grande que Dios. El amor de Dios cubre multitud de pecados. El amor de Dios pasa por encima de todos tus pecados. Pero no es pedir perdón a Dios y sentir que Dios me perdonó y seguir pecando. No, porque así no funciona el amor de Dios. A todos los que Dios perdonó les dijo: vete y no peques más. A esta mujer le dijo: tus pecados te son perdonados, vete. Al hombre que venía paralítico, yo puedo entender que la condición de salud de este hombre era a causa de sus pecados, porque lo trajeron paralítico, pero antes de sanarlo
le perdonó los pecados. Puede ser que la enfermedad de este hombre fuese resultado del pecado. Hoy hay gente que está enferma a causa de su pecado. Hoy hay gente que está en ruina, en enfermedad, en tristeza, en miseria a causa de su pecado. Pero no vine a condenar tu pecado. Vine con una buena noticia. Tu pecado no es más grande que Dios. Pídele perdón a Dios. Arrepiéntete esta mañana. Ahí donde me estás escuchando, cierra tus ojos, sin importar el pecado. Yo no sé qué pecado fue, yo no sé si acabaste con la vida de alguien, pero hoy yo quiero decirte, Dios tiene perdón para ti. Levántate, vete a tu casa y no peques más. Muchos criticarán este video porque son fariseos, porque no conocen a Dios y su amor, pero yo conozco la grandeza del amor de Dios. Y por eso hoy te puedo decir, vete, arrepiéntete y no peques más. Cristo te ama. Espero que esta palabra haya llegado directo a tu corazón. No te quedes con ella en tu teléfono. Compártela, porque alguien está esperando escuchar que su pecado no es más grande que Dios. Un abrazo para todos y que Dios los bendiga. Acabas de escuchar Directo al Corazón. Recuerda seguirnos en nuestro canal de YouTube Iglesia Camino al Cielo Armenia y en Facebook como Camino al Cielo. Dios te bendiga.